bella que la del propio palo. Los cubanos, para comprobarlo, tenemos a Marco Rubio. Marco Rubio, sos cingao, deja el pueblo de Cuba descarao. Todo el mundo sabe que esta astilla hace mal por dinero, porque él no quiere al emigrante y al cubano. Él es un fulano que busca sus arcas enriquecer, aunque en este menester al pueblo de Cuba gran daño le cause. A él no le importa de desastre que su política traiga, siempre y cuando distraiga el circo de Miami con el espectáculo macabro del pueblo de Cuba, poner a pasar trabajo. Marco Rubio de fondao, el pueblo de Cuba descarao. Bueno, señores, aquí me ven con Jacubita. Estamos abriendo una nueva sección que espero que pueda salir todos los miércoles o que salga cuando se pueda, pero es una sección que vamos a hacer un video que va a salir una parte por el canal de Jacubita y otra parte por su canal de Guateque Live. La pregunta del día de hoy que tengo, que le propuse a Jacubita, fue si Cuba estaba preparada para recibir a Marco Rubio. O sea, voy a argumentar por qué la pregunta. ¿Cuál es la razón de la pregunta? ¿Por qué esta gran incógnita que sin duda no solamente me debe preocupar a mí, sino a muchos cubanos? Para nadie es un secreto que Marco Rubio es uno de los grandes perros de presa. Una de esas presas que va a querer depredar va a ser Cuba. Si estás huyendo de la persecución, ¿cómo puede ser que un año después estés pasando los veranos en Cuba? ¿Cómo puede ser que estés viajando de 6 a 8 veces al año a Cuba? Fue la crítica del senador republicano Marco Rubio a quienes solicitan asilo en Estados Unidos y luego regresan de visita a la isla. Si un año después estás aquí como refugiado, pero regresas a Cuba 6 veces, ¿no deberías al menos perder el estatus de refugiado? En el discurso de Marco Rubio siempre ha estado Cuba, Nicaragua y Venezuela como sus 3 pilares fundamentales. Una de las primeras cosas que creo que Marco Rubio va a hacer es limitar la frecuencia de viaje de cubanos a Cuba. Yo creo que él va a abrir con eso. Es algo que se cae de la mata porque es algo que él incluso llegó a plantear en el propio Senado de los Estados Unidos recientemente. Pero sin duda, uno de los criterios que he visto que pulula en redes sociales es que Marco Rubio puede hacerlo porque los cubanos son unos descarados que apenas agarran la green card se van para Cuba. Eso prima en las redes sociales por parte de los cubanos que vimos afuera, que en vez de defender nuestra libertad de viajar a donde nos dé la gana, lo que hacemos es todo lo contrario. Es decir, Marco Rubio tiene toda la razón porque los cubanos son unos descarados que apenas tienen su green card, que apenas que tienen su residencia, se van para Cuba. Cuando llegaron diciendo de que estaban huyendo de una dictadura asesina, sangrienta, etcétera, etcétera. Entonces, primero van cuando tienen una oportunidad viajan a Cuba. Viajan a Cuba. ¿Por qué los cubanos hacen eso? ¿Por qué los cubanos cuando llegan a los Estados Unidos dicen que están huyendo de una dictadura? Eso es lógico. Yo creo que la lógica, para ponerlo así, yo creo que la lógica que hay detrás de eso es que cuando los cubanos llegan a los Estados Unidos, por supuesto que andan buscando oportunidades. Casi siempre estas oportunidades son de índole económica, ¿no? Porque incluso cuando llegan a los Estados Unidos, los cubanos no es que asuman la política como el pan nuestro de cada día. El cubano la política la ve como algo de periferia, en sus prioridades. En sus prioridades de la vida del día a día lo ven en la periferia. O sea, si realmente saliste de Cuba buscando la libertad o buscando prosperidad. Yo lo que me he percatado, y lo he hecho muchas veces, que muchos de estos cubanos cuando salen de Cuba, lo que demuestran es que andaban buscando prosperidad, no libertad. Porque incluso no se expresan libremente, se atan a todo el discurso de Miami. Y cuando te digo a todo el discurso de Miami es que el cubano que llega a Estados Unidos ni demócrata puede ser, porque si es demócrata es comunista.
porque realmente no hay una expresión de libertad por parte del cubano cuando llega en Miami, cuando llega a Estados Unidos. El cubano no decide, no, yo quiero ser demócrata, quiero ser republicano, quiero ser del Partido Verde. No, solamente tiene de una, republicano y trompista, porque incluso dentro del propio partido republicano, si tú dices, no, mira, yo no soy, a mí Trump no me gusta, prefiero a republicanos como el gobernador de Nevada, no, era de Nevada, no, era de Arizona, como el gobernador de Arizona que se va mal con Donald Trump. Él estuvo en la guerra y Donald Trump le dijo que se refirió a él despectivamente. Sí, exactamente, le dijo que un perdedor a una persona que había servido a los Estados Unidos. Y muchos cubanos podrían decir, mira, yo me identifico con ese hombre, pero no pueden hacerlo. Tiene que ser republicano y trompista para que caigas bien si no eres comunista. Literal, no hay de otro. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que no existe esa búsqueda de la libertad, ni esa práctica de la libertad en los cubanos que viven en los Estados Unidos. Y entonces es donde me viene la pregunta nuevamente, ¿era prosperidad o libertad lo que andaba buscando? Y sencillamente me doy cuenta que cuando le dicen a uno que es un emigrante de pan con bistec, es porque simplemente ellos se vieron en ese espejo en algún momento y dijeron, yo vine aquí a comer pan con bistec, que no lo podía resolver en Cuba. Porque si realmente tuviesen una inclinación política, Cuba hace rato hubiera cambiado. Si realmente la mayoría de los cubanos que salen de Cuba hubieran tenido un impulso político dentro de Cuba, Cuba hace rato hubiese cambiado. Pero esa conciencia solamente la alcanzan en Miami. Incluso otra cosa que me parece que es devastadora. ¿Dónde Otaola se radicalizó? ¿En Cuba o en Estados Unidos? Otaola se radicalizó viviendo en Miami, no en Cuba. En Cuba él no recibió por parte del gobierno la suficiente represión, la suficiente falta de libertad para radicalizarlo como el trabajo que hizo Miami con él para que se convirtiera en Otaola. Eso es una realidad. Se convirtió en Otaola en Miami. ¿Por qué? Porque lo que lo radicalizó a él fue la comunidad de cubanos de ahí. Él se ganó su dinerito precisamente a través de ese discurso que se dio cuenta que tenía apoyo por parte de la comunidad. Otaola es un engendro, es un resultado, es un producto de Miami, no de Cuba, no de la dictadura cubana, sino de Miami. Mira, yo te iba a decir, Marco Rubio, siendo sencillamente del comité ese de inteligencia, y en el primer mandato de Donald Trump fue que expresó eso de que tirando ante el resto de los senadores esa disyuntiva de que cómo es posible que los cubanos, después que llevan un año y un día diciendo que salen, que están huyendo de una dictadura, regresan sin temor a esa supuesta dictadura. Pero cuando él lanza la pregunta, él no lanza la pregunta para hacer reflexionar a las personas y para, por supuesto, las personas que tengan un mínimo de inteligencia rápidamente se dan cuenta de que efectivamente no tiene sentido de que si tú sales huyendo de un régimen dictatorial, represivo, asesino, tú al cabo de un año y un poquito estés de nuevo en tu país, porque las personas que salen de las verdaderas dictaduras y de donde de verdad los persiguen para asesinarlos, por supuesto que no regresan nunca a ese lugar. Entonces, el objetivo de Marco Rubio con esa expresión era impulsar el cese de la ley de ajuste cubano. No dudo que en esta nueva temporada ese sea uno de sus grandes objetivos, acabar con la ley de ajuste cubano, porque el interés de él no era hacer notar que los cubanos no tienen ese supuesto temor de volver a la isla, porque eso queda demostrado una y otra vez al ver cuántos vuelos salen llenos de cubanos diariamente para la isla. En cuanto tienen un chance y cogen la residencia, todo el que puede es así y regresa a su país. Él lo hace con el objetivo de implantar esa semillita para tratar de ver cómo puede ir contra esa ley
de ajuste cubano. Ahora, ¿qué pasa? En esta nueva temporada, ya Donald Trump no viene, como decir, sin un guión y sin una planificación. Ya vienen más organizados con su plan 2025 y todo está un poco más escrito, todo está un poco más pensado y por supuesto que al Marco Rubio asumir el cargo, si es confirmado por el Congreso, por supuesto que él le va a ir arriba a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua, que son sus tres principales objetivos aquí en las Américas, en América Latina. Pero, ¿qué pasa? Yo creo positivamente y no por dar falsas esperanzas, que esta vez las cosas tampoco en Cuba son, Cuba como país, las cosas no están como cuando la primera temporada de Donald Trump, el primer mandato. Ahora mismo, hace muy poco tiempo, Rusia le acaba de donar 80 toneladas de diésel y de implementos o equipos para la industria electroenergética. También le acaba de otorgar, o le va a otorgar, en eso están, un crédito de 60 millones a Cuba. Ya acuérdate que Cuba también está dentro de los BRICS, no como socio pleno, pero sí está como asociado y como la diferencia prácticamente y básicamente es que Cuba no tiene poder de decisión en los acuerdos que se hagan en los BRICS, pero ya es parte de los socios que están formando parte de ese bloque y por supuesto que hay colaboraciones, hay acuerdos y hay muchos contratos que se están haciendo, que se están estudiando, que se están firmando. Por tanto, la situación en Cuba no es la misma. Los resultados no se van a ver el mes que viene, por supuesto, pero poco a poco, paulatinamente, yo tengo la fe y la esperanza de que se van a empezar a ver las mejorías, porque ya te digo, es parte del bloque, es parte de ese bloque y como tal, entonces va a poder tener, recibir beneficios de todo, que van a recibir todos los países que están en vías de desarrollo, como es el caso de Cuba. Y más teniendo, podríamos decir, un poco de preferencia por parte de Rusia, por el asunto de que Cuba es el único país que después de que se cayera el campo socialista, en este lado de acá del mundo, se mantuvo y se sostuvo. Y también el panorama de el conflicto que hay por allá y los intereses no son los mismos. Donald Trump no tiene los mismos intereses que tiene el Partido Demócrata con respecto a aquellos conflictos por allá. Y entonces, por supuesto que vamos a ver las cartas que ellos sacan y cuáles son las conversaciones que tengan, a qué acuerdos lleguen. Pero, repito, sabemos, como tú bien dijiste, que Marco Rubio va a venir sí o sí contra Cuba y contra los cubanos, sobre todo contra los que más afectados podremos estar con esas políticas agresivas que somos nosotros, los cubanos americanos. Pero desgraciadamente hubo muchos cubanos americanos trumpistas que eso es lo que escogieron. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos. De hecho, ya oficialmente anunciaron en la página de UCIS que los tiempos de las visas inmediatas, que son las reclamaciones familiares a padres, a hijos de los ciudadanos y eso, se van a estar demorando un poco más. No sé si es porque todavía están en los últimos retoques con el paro humanitario o qué, o si está en falta de personal o qué, cómo es la cosa, pero ya de hecho se están extendiendo un poco los tiempos. No dudo que volvamos a la etapa donde vuelvan a buscar otra justificación o sin justificación, vuelvan a cerrar la embajada, vuelvan a cortar los vuelos, vuelvan a quitar la remesa. Eso, tenemos que estar listos para eso. En eso vamos a afectarnos nosotros y por supuesto los familiares de nosotros que están dentro de la isla. Pero Cuba como país, yo sí creo que está un poco más preparada para una política mucho más agresiva y mucho más invasiva en estos momentos que en aquella primera temporada de Trump, donde yo creo que no se suponía que fueran a revertir tanto, pero tanto, tan extremadamente todas las aperturas que hizo Obama. Yo